Hola, bienvenido nuevamente. En este video voy a explicar cómo funciona la técnica de memoization. La traducción es simplemente memorización. Esta técnica se le aplica a las funciones y lo único que hace es cachear los resultados del cálculo anterior. Y esto lo hace prácticamente creando una referencia de memoria donde si la primera vez tú estás calculando algo, lo que hace es formalizar como una llave de los argumentos que le estés pasando a tu función y después que se haya calculado lo que querías, lo almacena en puede ser un objeto, ¿no? En las siguientes llamadas, si tú mandas los mismos parámetros, esta función se va a encargar de ir a revisar si existen en la memoria. Si existen, simplemente va a regresar ese valor en vez de ir a calcular la operación, ¿no? Pues inmediatamente te lo va a regresar. Esta técnica es muy utilizada cuando tienes operaciones que son recurrentes y además tienen un costo muy alto en lo que es el desempeño de la aplicación. Ah, Algo importante es de que solamente debes utilizar esta función cuando son funciones puras y con eso me refiero a que no tienen variables o cosas externas que afecten el resultado. Por ejemplo, también no debería tener ningún tipo de entropía. Ah, o sea que por ejemplo, si tú le mandas un input y se lo mandas una segunda vez en otra llamada, esos dos resultados deben ser el mismo. A eso es lo que me refiero, o sea que debe ser determinista. Ah, Voy a empezar con un ejemplo muy conocido. Voy a crear lo que es la función de Fibonacci, ya que es una función que se puede implementar con un algoritmo recursivo. Y este algoritmo recursivo específicamente tiene un impacto en performance muy alto si el número que estás tratando de calcular es muy grande, ¿no? Nada más para recordarte si alguna vez has hecho ya Fibonacci o si no tienes ninguna idea. Fibonacci es una secuencia en la que los números se van calculando de la suma de los dos números previos, ¿no? Por ejemplo, 0 no tiene ningún número previo, simplemente es 0. 1, el único número previo que tiene, pues es 0, entonces no, es simplemente el primer número que existe. Esa es prácticamente los que inicializan esta serie. Después ya tenemos el siguiente 1, que es el cálculo de 0 más 1. Entonces nos da 1. Después tenemos 2, que es el cálculo de 1 más 1. Pues ahí lo tienes. Y tenemos 3, que es el cálculo de 2 más 1. ¿Okay? Y así sucesivamente va la serie, ¿no? Acá tengo otra referencia donde indico qué posición del número es, ¿no? O sea, este es prácticamente el input, que es n, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres calcular cuál es el número Fibonacci del número 8, pues es 21, ¿no? ¿Cuál es el número Fibonacci de 4? Es 3, ¿ok? Um, y la manera de la que podemos como crear como una referencia de pseudocódigo es de la siguiente manera. Siempre vamos a decir que el Fibonacci de 0 es igual a 0. Fibonacci de 1 siempre va a ser igual a 1. ¿Okay? Y el Fibonacci de n para cualquier otro número sería el cálculo de Fibonacci de n menos 1 y la suma de Fibonacci de n menos 2. Entonces esto prácticamente explica la recursión de la función, ¿no? Aquí te dice cuál es la fórmula y se va a ir calculando mediante más llamadas que se vayan haciendo, ¿no? Entonces si implementamos, bueno, antes de implementarlo quiero correr un pequeño ejemplo sin necesidad de implementar el código, nada más para entenderlo bien cómo sería la llamada. Digamos que tenemos una llamada Fibonacci 4. Si tú haces esa llamada, esto se va a desglosar en las siguientes llamadas, ¿no? Sería, aquí como ves en esta función, sería f menos de 4 menos 1, ¿no? Más f de 4 menos 2, ¿ok?
Esa sería nuestra primera llamada. Y esto se va a reducir a 3. Esto se va a reducir a 2. Como tienes aquí F3 todavía, esto va a ser otra llamada recursiva y se va a romper en 3 menos 1. Y después vamos a tener F de 3 menos 2. Y la otra llamada que tenemos aquí es de 2, ¿no? Esa también se va a romper en F de 2 menos 1. Y después más F de 2 menos 2. ¿Ok? Entonces reducimos los números aquí. Este va a ser 2, este va a ser 1, este va a ser 1 y este va a ser 0. Aquí te puedes dar cuenta que ya tenemos 3 funciones que están prácticamente resueltas, ¿no? Porque ya tenemos estos equivalentes. Entonces, pero aún nos falta todavía F2, ¿no? Esta llamada se va a romper en lo siguiente, va a ser 2 menos 1 más F de 2 menos 2. Esto se va a resolver en 1 y esto se va a resolver en 0, ¿ok? Puedes ver aquí ya, darte cuenta que existen varias llamadas simultáneas. Por ejemplo, tenemos F2, F2, F1, F1, F0, otra vez F1 y F0. Entonces aquí te das cuenta que hay funciones, cálculos que ya se han calculado anteriormente y ahí es cuando podemos aplicar lo que es memoization, ¿no? Porque esa nos permite almacenar esos resultados sin necesidad de volverlo a calcular. Entonces si yo quiero calcular el resultado final, me voy a enfocar nada más en los que ya tienen unos y ceros, ¿no? Que son nuestros valores acá. Acá este va a ser 1, este va a ser 1, este va a ser 0. Este va a ser 0. Este va a ser 1. Si sumamos estos dos, pues es 2. Sumamos este 2 con el 1, nos va a dar 3. Entonces el Fibonacci de 4 es 3. Y si nos damos cuenta aquí en esta tabla, en la posición 4, el Fibonacci es 3. ¿Ok? Ahora vamos a implementarlo, ¿no? Eso se implementa de la siguiente manera. Es una función. Escribimos, la llamamos fib. A esto le pases el input, creamos el cuerpo de la función y hay que definir nuestra condición en la que si queremos calcular 0 o 1, simplemente revisamos el mismo valor, ¿no? Porque esos ya están, es como nuestra base de este patrón. Entonces aquí escribimos una condicional y decimos si mientras n sea menor o igual a 1, o sea, si es 1 o es algo menor a 1, que sería 0. En este caso, regresa n. ¿Ok? Y es una forma de tener ya tus llamadas recursivas. Aquí en esta parte es donde vamos a poner las llamadas recursivas, ¿no? Vamos a implementar esta parte. Y aquí es nada más mandar llamar el mismo nombre de la función. Pasarle esta fórmula que dice n menos 1 más fib de n menos 2. Después esto lo regresamos todo completo. ¿Ok? Y ahora vamos a imprimir esto, ¿no? Vamos a decirle 4 y vamos a correr esto. Y aquí nos dice 3, ¿no? Vamos a calcular el del 8, nada más para asegurarnos que esté funcionando bien. Y aquí lo tienes, F1, ¿no? Vamos a reducirlo a un número como a lo mejor 5. Ese nos debe dar 5, 5. Ok. Algo que, como te lo había comentado, que había funciones que se volvían a llamar. Lo que podemos hacer aquí es hacer un tipo de contador que nos lleve control de cuántas llamadas se han hecho, ¿no? Lo inicializamos en 0. Y aquí lo incrementamos siempre que manden llamar a esta función. Vamos a imprimir aquí ese número para darnos cuenta de cuántas llamadas fueron. De hecho, lo vamos a imprimir después acá. Aquí imprimimos count. Que lo vamos a correr. Y fueron 15 llamadas cuando el input es 5, ¿no? ¿Ok? Y pues son demasiadas llamadas, ¿no? Y, o sea, si hiciéramos el mismo ejemplo para 5, se extendería todavía más en operaciones repetidas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra función memoization para poder ahorrarnos el número de llamadas, ¿ok?
entonces vamos a crear esa función. La manera que lo vamos a hacer es creamos function, le voy a poner memoization. Creamos el cuerpo de la función. Memoization va a tomar como argumento una función, porque vamos a cambiar esa función para cuando quieran llamarla, en realidad están llamando una lógica de memoization, pero a través de memoization vamos a llamar la función original, la función en la que está haciendo el cálculo, ¿no? Entonces esta función va a regresar otra función. Es como, se le conoce como un curry, una función curry, porque regresa otra función. Y ahora vamos a crear lo que es nuestra memoria, ¿no? Le vamos a llamar cache. Esto va a ser un objeto donde ya sabes que los objetos son basados en llave y valor. Entonces, lo que queremos hacer es generar cada vez que manden llamar la función del cálculo un identificador basado en el input y almacenar ese output, ¿no? Entonces, esta es prácticamente como estamos regresando esto, esta va a ser la función que van a estar usando para verificar en la memoria y calcular cuando sea necesario. Vamos a recibir todos los argumentos en el caso de que esta función se utilice para otro tipo de cálculo, no necesariamente Fibonacci. Esto lo que hace pues es romper hace un spread operator en los argumentos. Y ahora vamos a tener acceso a través de args, ¿no? Ahí lo vamos a estar metiendo y lo que haríamos aquí es crear esa llave, que sería aquí, sería args. Y lo puedes hacer de varias maneras la llave. La puedes crear con, puede ser con encriptación, puede ser con un JSON convertido en un string. Pero para mantenerlo simple, simplemente vamos a unir los argumentos con un arreglo, ¿no? Un string separado por comas. Esa va a ser prácticamente la llave. Y vamos a hacer una comparación aquí, ¿no? Para saber si esa llave existe ya en nuestra memoria, ¿no? Vamos a preguntar si la llave está dentro de cache. Si ese es el caso, simplemente regresamos cache y usamos aquí el key. Y ahí estaríamos regresando un valor almacenado. Si esto no se cumple, si la llave no existe en cache, este código va a proceder aquí. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de la función, ¿no? Aquí tenemos acceso todavía a la función que inicialmente recibimos. Lo que hacemos aquí es pasarle, bueno, más bien mandamos llamar apply, que es una manera dinámica de llamar una función. Y aquí es donde le pasamos los argumentos. Primeramente le pasamos null porque esto es como el contexto en qué objeto están ejecutando, pero no existe ningún contexto. Y apply lo que hace aquí es recibir un arreglo de los argumentos. En este caso, pues nada más le pasamos args. El resultado lo vamos a almacenar en cache. Le vamos a decir que esto es igual a eso. Y aquí le ponemos la llave que ya habíamos calculado anteriormente. Una vez que esa operación se hizo, ya simplemente nada más regresamos cache y key. Ok. Y aquí ya tenemos nuestra función de memoization. Lo que vamos a tener que hacer aquí es cambiar el formato de esta función, ya que existen estas referencias a la función directamente, entonces tenemos que cambiarlo a una variable. Podemos llamarlo cons y esto va a ser igual a esto. Ahora, esta función, para asegurarnos que cumpla con el memoization, la tenemos que pasar sobre memoization. Entonces la encerramos toda, el memoization, y esto, recuerda que cuando le pasamos una función, nos está en realidad regresando esta función, ¿no?
y la vamos a estar guardando en feed. Y ahora recuerda que teníamos 15 llamadas cuando no teníamos memorization. Vamos a ver cuántas llamadas se hicieron ahora, ¿no? Nada más para una rápida revisión. El contador lo inicializamos ya en 0 y aquí sigue contando. Ok. Entonces recuerda, son 15 llamadas en la sin memorization. Corremos esto. Creo que no se guardó bien. Memorization. Vamos a intentar de nuevo. Ok. Aquí está. Le mandamos el 5 y las llamadas se reducieron a 6. ¿Ok? Entonces esto es prácticamente lo que te puede ayudar en la función de memorization. De hecho lo he visto también en React. Creo que existe una función que te ayuda a poder almacenar los resultados de ciertas funciones para que ya no tengas que volver a calcular ciertas operaciones, ¿no? Y pues sí, esa es una función muy útil y como te lo dije, te recomiendo que lo apliques nada más en funciones puras. Ok, esto es todo por este video, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y únete a nuestra comunidad de Discord. Saludos.